Gloria al Señor. Es rico. En esta mañana, esta semana pensamos en un tema para el programa. Y durante la semana, el Señor, pues, me levantó durante la semana. Uno de esos momentos en los cuales el Señor, pues, al Señor le gusta hacer como Él le da la gana. Y el Señor me levantó con un sueño, y en el sueño, y fue un sueño corto, no fue extendido. Cuando me levanto, lo que recordaba del sueño era un grupo de creyentes alabando a Dios, glorificando a Dios. Era un grupo pequeñito, no eran muchos. No eran muchos. Y estos son los verdaderos. Y así desperté del sueño. Y así te dijeron en el sueño. Sí, y estos son los verdaderos. O sea que el tema de esta mañana surge de un sueño. Sí. Oh, a mí me encantan esos temas, Luis. Sí, señor. Me dan fe. Eran poquitos, no eran muchos. Era un poquito. Como dicen en Puerto Rico, en el barrio Cerro Gordo, de donde yo vengo, en Bayamón. Ay, mi madre. Era un chispito. No eran muchos. Era un grupito así contadito. Cabían en las dos manos, cabían los que estaban alabando a Dios. Lo que la Biblia llama un remanente escogido. Exacto. Y me dijeron, esos son los verdaderos. Tú sabes una palabra que me gusta mucho de la Biblia, un manojo. Oh, un manojo. ¿Qué es un manojo? Esa palabra es hermosa. ¿Qué es un manojo? Tú sabes que el sembrador, cuando va a cosechar, a veces quiere agarrar algo especial para chequear su fruto, y agarra con su mano un grupito. Lo que le agarra la mano a alcanzar, eso agarra. Solamente con una mano. O sea, no es con las dos manos, es con una nada más. Un manojo. Pero eso es tan especial para él, porque él lo trabajó. Oh, santo. Él lo cosechó, él lo veló, lo cuidó, y le da un gusto tan lindo de poder cosechar eso. Aleluya, qué rico. Y así es el Señor. Qué rico. Ay, santo. Vamos a estar, la mayoría de la referencia bíblica va a ser en Romanos 8. Romanos 8 en esta mañana. Ya que este capítulo es poderoso. Y le vamos a traer algo que el Señor me mostró esta mañana sobre Juan 1:51. Posiblemente usted más adelante le vamos a relatar eso para que usted lo apunte por ahí. Posiblemente ya Dios se lo había revelado a usted, pero a mí me lo reveló hoy. Gloria a Dios. Posiblemente. Los verdaderos hijos de Dios, Romanos 8. Hay una gran situación hoy en día, que es que tenemos gente que están dando mala fama a grupos. Tenemos personas que dicen que son de tal y cual grupo. Ejemplo, tiene policías hoy en día que no se comportan como policías, sino que en vez de seguir las leyes, están abusando a la gente. Esa persona, originalmente los policías eran lo que se llamaban, eran agentes de paz. Fíjense que no eran agentes de guerra, hoy en día se visten como agentes de guerra. Del orden. Exacto. Antes eran agentes del orden y de la paz. ¿Por qué? Porque hoy en día pues se ha cambiado la faz, la cara, y se ha presentado ahora un área militar. Y en ese entrenamiento militar se les va la mano, ya que originalmente su entrenamiento no era militar, su entrenamiento era para traer paz y orden. Hoy en día el enfoque ha sido orden y poder, y la palabra paz pues se ha quitado de en medio. Y eso le da mala fama al grupo, porque una persona se está manifestando de una manera que no tiene que ser. Usted tiene doctores. Los doctores hoy en día, tenemos doctores que hacen su trabajo como debe ser.
que siguen su juramento hipocrático. Lo hacen, lo llevan a cabo. Pero hay doctores que su simple enfoque a la hora de ser doctores es el dinero que puedan hacer. Es que ellos estuvieran en una universidad y en la universidad, y hermano, esto sería tema de otro día y no creo que debamos traerlo en el programa, pero saque cuenta usted simplemente y usted va a ver que esto de las universidades es todo. No estoy diciendo que no vaya a estudiar, lo que le estoy diciendo es que sea sabio a la hora de hacerlo, porque todo es un teatro económico. Y entonces este doctor termina con una deuda de $120,000, $150,000, $200,000 sobre sus espaldas y todavía no ha comenzado a trabajar. Y él, su enfoque, pues es simplemente el trabajo, es simplemente cómo pagar eso. Por ende, más que el juramento hipocrático, su enfoque está en hacer dinero. Y le da mala fama. Exacto. A los doctores. Y le da mala fama a los doctores. ¿Qué podríamos decir? Ejemplo de esto yo me enteré, yo soy de Puerto Rico. Después del huracán María, y nosotros vivimos en el estado de la Florida, el programa no es desde Puerto Rico, es desde el estado de la Florida, ya que vivimos en el estado de la Florida. Pero conocí y supe a través de las noticias de personas que trabajaban en una agencia del gobierno que estaban para servir al pueblo después del huracán María. Y estas personas iban de barrio en barrio, un grupo pequeño, un chispito, eran unos cuantos. Fíjense que hay a veces que hay un chispito bueno, pero también hay un chispito que son malos. Y este grupo iba de barrio en barrio, eran unos cuantos, y le cobraban a la gente por hacer el trabajo que ellos tenían que hacer, que se supone que ellos hicieran. Iban a tirar líneas eléctricas y le cobraban a la gente. Y si otro barrio le pagaba más, ellos iban a aquel barrio primero, antes que el otro barrio, en vez de seguir el orden. Iban brincando de barrio en barrio, en vez de seguir un orden para reparar las líneas. ¿Por qué? Porque su enfoque era el dinero. Ellos querían utilizar la tragedia de una manera eficaz para su bolsillo. Y eso le da mala fama, le dio mala fama a aquellos que estaban haciendo su trabajo correctamente, que estaban sirviendo al pueblo. Hermano, no estoy diciendo que por usted servir a las personas usted no coge un sueldo. Eso son otros 20 pesos. Yo lo que me estoy refiriendo es que usted tiene un orden de comportamiento correcto a la hora de hacer su trabajo. Y estas personas le estaban dando mala fama a los otros. Y si seguimos, podemos sacar montones de ejemplos. Eso se puede presentar en los políticos. Usted tiene políticos que de verdad quieren servir al pueblo, que de verdad quieren hacer la verdad, que de veras, desde el corazón, quieren servir al pueblo. Entienden que son servidores y la palabra servidor es sinónimo de esclavo. Y hay personas que están en el gobierno que entienden que son servidores y quieren servir al pueblo. Pero hay un grupo que son burócratas, que su enfoque es hacer dinero. Su enfoque es vivir bien. Su enfoque es que el pueblo sea el esclavo y ellos sean los amos. Y esto le da mala fama a los otros que quieren hacer bien, que quieren servir a los demás. De igual manera, en las iglesias, hoy en día, tenemos grupos, y en este caso la mayoría, no la minoría, que le están dando mala fama al nombre de Jesús. Gente que dicen que son cristianos. Ellos dicen que son cristianos. Déjeme decirle
que de donde salió la palabra cristiano, el nombre cristiano, no fue autodenominado por ellos mismos que predicaban a Cristo. Ellos no se llamaron a sí mismos cristianos. A ellos les llamaron cristianos. Les llamaron cristianos de una manera de burla. Era un peyorativo. Era una burla a esas personas. Porque esas personas lo que estaban haciendo era imitando a Cristo. Lo que Cristo hacía, eso era lo que ellos hacían. Eso significa entonces que lo que le dieron ese nombre, ese peyorativo, que los nombraron a ellos cristianos, eso significa entonces que sabían lo que era hacer las cosas como Cristo mandaba. ¿Por qué? Porque si no, ellos no hubiesen podido saber decirle cristiano. Christ, de Cristo, en griego, Ianos, en latín, que significa esclavo. Eso significa que ellos les estaban diciendo en ese momento, les estaban diciendo, ustedes son esclavos de Cristo. Porque todo lo que ustedes hacen es porque Cristo lo dice. Y todo lo que ustedes hacen y todo lo que ustedes hablan es por el nombre de Cristo. Y todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes hablan, como ustedes se comunican, como ustedes practican, es porque Cristo lo dijo. Y eso trae una gran realidad, una gran verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que para tú llamarte cristiano, tú tienes que hacer las cosas como Cristo las dijo. Es imposible, es incongruente, no hace sentido ninguno que tú digas que eres cristiano y no haces las cosas conforme a como Cristo dijo. Es imposible que tú digas que tú eres pastor y tú no sigas el manual que Cristo trajo. Eso no hace sentido ninguno. Es imposible que tú seas cristiano y tú no sigas el manual de Cristo. Que tú sigas al pie de la letra lo que Cristo dijo, lo que Cristo mandó. Eso es imposible. Tú no eres cristiano. Quiero dejarlo dicho desde un principio. Si tú no haces las cosas conforme al Señor Jesús dijo en su palabra, tú no eres cristiano. Tú puedes ser creyente. Los demonios creen y tiemblan. Tú puedes ser creyente en el nombre de Jesús. Pero hay una diferencia entre ser creyente en el nombre de Jesús y otra es ser hechos, no llamados, hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios hacen y hablan y practican las cosas que Dios dijo. Siguen el ejemplo de Jesucristo. Cristo no vino a glorificarse a sí mismo. Cristo vino a glorificar al Padre. Y hoy en día tenemos un gran mazo de gente. Tenemos un matojo, porque el mazo, pues, quiero dejarlo para el buen trigo. Pero tenemos el matojo, que es también la grama, lo que le dicen la mala grama, que crece entre el trigo. La cizaña. Ese es el matojo. Ese es el que hay que quemar después que se saca el trigo. Después que se saca el arroz. Después que el arroz crece. Después que la planta de maíz creció y murió otra vez. Ese matojo que quedó ahí, que no era maíz, que no era arroz, que no era trigo, se quema. Es quemado. Es deshecho. ¿Por qué? Porque toma demasiado trabajo ir de uno en uno y sacarlo. Es más fácil quemarlo.
y se deshace de eso más rápido. ¿Qué sucede? Hoy en día tenemos gente, tenemos personas, tenemos líderes que tienen falsas doctrinas como por ejemplo, yo te voy a dar mi DNA. Tú tienes que seguir mi DNA. Lo estoy diciendo porque aquí en el centro de la feria lo hay. Hay un predicador que dice, un supuesto apóstol, un falso apóstol, que dice que tú tienes que tener el ADN de él, que él es tu padre. Y hay gente que dicen que son cristianos y están en esa congregación. Bueno, puede que sea verdad que sean hijos de él. Lo siguen a él, se parecen a él, lo imitan a él. Pero tú estás hablando de los verdaderos hijos de Dios. Exacto. No de otra persona por acá abajo. Porque fíjate que hay un misterio, Luis. Yo nunca he visto un hijo que no se parezca a su padre. Todo el mundo conoce al muchacho porque se parece a su papá. Y la Biblia revela que de esa misma manera tú puedes conocer un verdadero hijo de Dios. Pero el problema es que primero tú tienes que conocer a Dios. Si tú sabes cómo Dios es, tú puedes identificar a uno de sus verdaderos hijos bien fácil. Pero ¿y cómo nosotros sabemos quién Dios es? Tienes que saber la palabra. No, pero mira, que hay veces que tú tienes un hijo, entre comillas, Sí, pero no se te parece a ti. Y entonces dice la mamá, no, pero se parece al abuelo. a la abuela. Pero no es que, lo que pasa es que no es hijo del papá. Ahora, Eso es cizaña. en eso Cizaña. hay que hacer hay que hacer una aclaración. Porque hay hijos que se parecen a su padre físicamente, Sí. pero hay otros que se parecen a su padre en su comportamiento. ¿Por qué? Porque hay hijos que posiblemente tú los veas por fuera y te dices, ese hijo tuyo. Eso no se parece a ti. Pero cuando tú ves que ese hijo se manifiesta, cuando ese hijo comienza a comportarse, tú ves rasgos tuyos en él. Y los que están alrededor dicen, ese tiene que ser hijo tuyo, porque se comporta igualito que tú. Igualito que tú. Y eso revela el espíritu que está en ese muchacho. Exacto. Y eso es lo que habla Romanos capítulo 8. Sí, señor. Tú tienes que tener el mismo espíritu de Cristo para ser un hijo de Dios. Exacto. Si tú no tienes el espíritu de Cristo, no eres nada de él. ¿Cómo sabemos que tú tienes el espíritu de Cristo? Porque tú andas como él anduvo. Tú piensas como él piensa. Exacto. Tú hablas como él habla. A ti te gustan las cosas que a él le gustan y te desagradan las que a él le desagradan. Ahí tú manifiestas el espíritu que está dentro de ti. Si tú tienes el espíritu de Dios, eres un verdadero hijo de Dios. Wow. Pero mira el problema, que en las iglesias le están enseñando a las personas que esto se logra a través de ley, de leyes, de comportamiento enseñado. Como si tú fueras un robot. Exacto. Tú quieres ser un hijo de Dios, haz esto, haz aquello, ve a la iglesia, diezma, da dinero, pórtate así, vístete asado. Eso todo es por fuera. Tú necesitas el espíritu que se te meta por dentro. Santo. El espíritu de Dios metido por dentro de ti, eso te da el poder para ser hecho un hijo de Dios. Exacto. Porque hay muchos que dicen llamados. Sí. Fuimos llamados hijos de Dios. No. No. Hechos. Es hechos. Una obra de Dios. Hijos de Dios. Una obra. Es una obra hecha a mano. Por sus propias manos. Me explico. Eso significa que cuando a Adán lo hicieron en el libro de Génesis, era una tipología. Seguro que sí. Eva. Era una tipología. Sí, señor. Era simplemente para mostrar en la palabra físicamente lo que iba a ocurrir en el hombre espiritualmente. Con razón en la genealogía de los evangelios, cuando viene bajando por ahí para abajo, cuando llega Adán, dice Adán, hijo de Dios. Santo. Porque fue hecho por su padre. A su imagen y semejanza. Exactamente. Se parecía. Exacto. Pensaba. Santo. Le gustaba lo mismo que le gustaba al padre. Eso significa entonces, antes de que él pecara,
Cualquiera que viniese de otro planeta Mm. y viniese a la Tierra y veía a Adán, ¿a quién iban a ver? Un hijo de Dios. Exacto. Con razón, la serpiente antigua los reconoció. Dijo, espérate, que este es diferente. Oh. Se parece a alguien que yo he conocido. Exacto. Ah, Ay, este. santo. Aleluya. Aleluya. Hay que atacarlo y hay que tumbarlo. Exacto. Este se parece de donde yo vine, que a mí me lanzaron. Con razón, la serpiente no atacó a los animales. No, 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 no. No atacó nada más de la creación. Exacto. Fue derechito a atacar lo que era hijo de Dios. Exacto. Y reconoció cuál era la debilidad de ese hijo de Dios. Aquí yo quiero hacer una aclaración. Si hay tanta gente que están cayendo hoy en día, que no pueden seguir la palabra del Señor, es porque no quieren admitir la realidad. Mire, hermano, por más que usted me diga que ora y ayuna y busca a Dios, todos somos débiles en algo. Algunos tenemos asuntos en los cuales somos más fuertes que los otros. Pero en lo que tú eres posiblemente más fuerte, yo soy más débil en eso. El problema es que no hemos hecho un diagnóstico de nuestra vida y nos hemos sentado y hemos dicho, Señor, ¿en qué yo soy débil? ¿En qué cosa yo estoy débil? Ejemplo, hay gente que ayunando son unos titanes. Ahora, sentarse a escudriñar las escrituras les da una carga. Hay otros que escudriñar las escrituras se les hace fácil. Me encanta. Sí, se pueden sentar y están horas escudriñando las escrituras. Pero a la hora de doblar rodillas, se les da tanto trabajo poder orar media hora. Y nosotros nos engañamos a nosotros mismos, no admitiendo delante del Señor, Señor, yo soy débil en esto. Yo soy débil en esta parte. Entonces, esto es lo que sucede. Como Satanás tiene un ejército bien organizado, han identificado, te ven, identifican en qué tú eres flojo. ¿Y tú te crees que ellos van a atacar por donde tú eres fuerte? Really? For real? Aren't you thinking? ¿No estás pensando? Ellos no van a atacar por donde tú eres fuerte. Sí. Ellos van a atacar por donde tú eres débil. Y Dios, conociendo tu debilidad, para poder hacer fuerte ese lado en el cual tú eres débil, Por ahí te zumba medio mundo. precisamente por ese lado va a dejar que Satanás te ataque. Para que tú repares esa grieta que hay en la pared de tu ciudad. Exacto. Oye, Luis, y esas debilidades que tú estás hablando, ¿verdad? Están presentes en la mayoría de los cristianos. Siempre hay alguna área que uno puede mejorar. Pues seguro. Y uno puede ser un verdadero hijo de Dios teniendo ciertos tipos de debilidades porque estamos puestos en un cuerpo de debilidad. Amén. Pero ¿qué Amén. tú me dices de cristianos, entre comillas, que yo he conocido, que son unos titanes, como tú dijiste, en ayuno y oración, pero no pueden parar de fornicar? Oh. Wow. Son unos titanes en ayuno y oración y algunos predican terrible, pero no pueden dejar de ligar la mujer de otro hombre. Y están así por años y años. Oh. Y algunos tienen ministerio. Wow. Yo, diciendo, digo que esos no son verdaderos hijos de Dios. Oh, santo. Explica tu Porque eso no son debilidades. Mm. Esos son obras de la carne. Los que andan conforme a las obras de la carne Ajá. andan en muerte. Oh. Y los hijos de Dios lo que tienen es vida dada del Padre. Amén. Eso significa entonces que tú puedes estar vivo, tú puedes estar muerto y parecer un vivo. Pues seguro. Y Judas habló de los que están 2 veces muertos. Ah, espérate, pues yo sé a lo que le llaman a eso. Yo sé cómo le llaman a eso. Hoy en día está bien famoso. Hoy en día hay hasta juegos hechos de eso. ¿Sí? Sí, eso se llaman zombies. Los Yo zombies. lo tenía en la mente. Oye, Sí. eso. Eso se llaman zombies. Un cuerpo muerto que le metieron un espíritu raro. Sí, están muertos, pero parece como que están vivos.
Ay, Dios mío. Y caminan como si estuvieran vivos, pero medio piró, medio de lado. Eso es que algo está mal. Exacto. Esos son zombies. Oye, parecen vivos, pero por el andar, tú sabes que están cojeando. Ay, santo Dios. Y esos no son hijos de Dios, Jesús. porque los hijos de Dios andan una senda derecha. Exacto. Alabado sea Dios. Tienen vida. Y Tienen vida. su pie es firme. Bendito. Y fíjate que lo que estamos hablando también está en Romanos capítulo 8. Oh. Los que tienen el Espíritu de Cristo se reconocen porque son guiados por el Espíritu de Cristo y no por los deseos de la carne. Oh, ahora que tú mencionas eso, en Romanos hay algo que me llamó mucho la atención en el versículo 2. Porque si comenzamos, vamos a Romanos. Vamos a Romanos primero. Yo no sabía dónde es que tú ibas a leerla ahí, pero yo me acordé que ahí es que está hablando de eso, el Espíritu de Sí, Cristo. vamos a Romanos. Vamos a Romanos, tenemos que ir a Romanos porque esto es imprescindible. Esto es demasiado. La gente piensa que son cristianos por ir a un templo Sí. hecho de manos. Sí, porque se les dice ciertos mandamientos y ellos los están Les dan practicando. unas reglas a seguir. Por ejemplo, yo estaba en una iglesia que tenían 13 reglas. Ajá. Y te daban un papel Ujú. con esas 13 reglas. Sí. Y tú firmabas abajo que estabas de acuerdo. Eso te hacía un miembro en plena comunión, como ellos dicen. Entre comillas. Entonces, en tu mente, como que eso trabajaba, como que ya tú eres un hijo de Dios, porque cumpliste con esas 13 reglas. Wow. Y te predicaban, los que están cumpliendo estos son los hijos de Dios. Mira qué clase de error más brutal. Wow. Sí, pero la gente podía divorciarse y recasarse a todo lo que da. ¿Por qué? Porque en el reglamento de las 13 reglas, Exacto. esa regla no estaba. Oh. Alaba la gloria, Wow. por favor. Yo sé que cayó duro. Eso cayó duro, pero es verdad. Sí. Sí, entonces podían haber mujeres pastoras, aunque la Biblia no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque no era parte de las 13 reglas. Entonces, eso es lo que queremos romper esta mañana, Luis. La gente se creen hijos de Dios porque cumplen con una tradición de su iglesia local. Y no saben que los hijos de Dios andan conforme a la palabra de Dios. Conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Exacto. Y el Espíritu está en la palabra. Mi palabra es Espíritu. Vamos a eso. Vamos a eso. En el 8 lo dice. Romanos 8. Dice, Romanos 8.1, cualquiera que lo lee, dice, ay, qué lindo suena eso. Oh, Eso suena precioso. qué lindo. Ajá. Dios me escogió. Pero más adelante te explica cómo es que ese versículo 1 te aplica a ti. ¿Por qué? Dice, ahora pues. Entonces Romanos 8.1, posiblemente usted haya una que otra diferencia posiblemente con la Biblia que usted tiene. Reina Valera 1960, nosotros no la usamos. Esta es 1909. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí hace la aclaración de quiénes son los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ay, ay, ay. No con, porque cuando usted está está contigo, está alrededor tuyo. Sí. Hay personas que pueden tener a Cristo alrededor. Pues seguro los discípulos eran así. Jesús le dijo a los discípulos en Juan 14, Ajá. yo estoy con vosotros. Pero después le dijo, pero estaré en vosotros. Exacto. Lo- El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad estará en vosotros. Oye, y cuando llegó ese Espíritu a ellos cambiaron. Oh, wow. Sigue ahí, Luis, que te interrumpo. Ok. No. Seguimos aquí. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne. Empiézate lo del principio otra vez. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, hay una coma ahí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo encierra en otra coma. Ok, dice, los que no andan conforme a la carne, coma, mas conforme al Espíritu. Mira para allá. Esos son los que están en Cristo. Pues entonces, tú sabes entonces quién camina conforme al Espíritu y está en Cristo Jesús, no con Cristo Jesús, en Cristo Jesús, que significa que está dentro, parte del cuerpo. Y hermano, vamos a explicar más adelante qué significa eso.
Porque Dios me reveló algo esta mañana, que hay personas que Dios se lo ha revelado, pero a la mayoría de la gente Dios no se lo ha revelado. ¿Qué sucede? Estos son los que están en Cristo Jesús. Los que viven conforme al Espíritu. Pues entonces, ¿qué sucede? En el versículo 2 hay una explicación. ¿Quiénes son los que están conforme a la carne y quiénes son los que están conforme al Espíritu? Te presenta dos leyes. Si presenta dos leyes, significa entonces que tú sabes entonces, conforme a los reglamentos de esa ley, tú vas a poder identificar quién es verdadero hijo de Dios, quién camina en el Espíritu, quién está en Cristo Jesús y quién está fuera de Cristo Jesús. Ok. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu, vamos a hacer una explicación clara. En el versículo 1, cuando cerró al final que dice, mas conforme al Espíritu, la palabra Espíritu está en minúscula. Eso significa que está haciendo referencia al espíritu del hombre. Tu espíritu tiene un deseo. Tu espíritu que Dios puso en ti tiene un anhelo y tiene un deseo. Ahora, en el versículo 2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida. Aquí, espíritu está en mayúscula. Eso significa que no se está refiriendo al espíritu del hombre, se está refiriendo al espíritu de Dios. En el versículo 1 estaba haciendo referencia al espíritu del hombre. El deseo del espíritu del hombre es estar en Cristo Jesús. Ese espíritu que está dentro de nosotros, el deseo de él por naturaleza es estar en Cristo Jesús. La carne no. Ese es el espíritu de un hombre que ha sido vivificado. Exacto. Porque los otros que no están, esa gente está muerta. Está muerto. Ese espíritu necesita un electroshock de parte del Espíritu Santo. Ahora, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Espíritu de vida. Y espíritu aquí está con mayúscula. Eso significa que está haciendo referencia al Espíritu de Dios. Esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. ¿Te gustó esa, Rodolfo? Gloria a Dios, del pecado y de la muerte. Me ha librado. Me ha librado. Me ha librado. O sea que no hay que andar esclavizado por el pecado. No, seguro que no. ¿Por qué? Si alguno todavía está esclavizado por el pecado, no ha sido libertado por Cristo. Eso es lo que yo quería llegar. Jesucristo le dijo una vez a los religiosos de Jerusalén que ellos no eran libres, que eran esclavos. Y ellos le dijeron, ¿cómo van a ser nosotros esclavos si nosotros somos hijos de Abraham? Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros somos libres. Él dijo, muchachos, el que practica el pecado todavía es esclavo del pecado. Wow, yo digo que estaban muertos. Pero, si el Hijo te libertare, ¿verdad que sí? ¿Cómo es que lo dice? Que se me olvida ahora mismo. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, gloria a Dios. O sea, que es una verdadera libertad. Eso me deja saber otra vez, Luis, que hay unas libertades que parecen verdaderas, pero son ficticias. Son ficticias, son de embuste. Verdaderamente, gloria a Dios. En realidad son esclavitud. Hay gente que parece andar en libertad exterior, pero su espíritu está esclavizado al pecado. Y esos religiosos de Jerusalén eran así. Y esa gente fueron criados, nacidos y criados en la iglesia, como dice la gente. Sí, exacto. Muchos de ellos eran líderes religiosos en esos tiempos. Se vestían bien lindos por fuera. Wow. Asistían todos los sábados a la sinagoga. Escudriñaban las escrituras, oraban, algunos de ellos ayunaban 2 veces en semana. Wow. Daban diezmo hasta del comino y de la menta. Sí, señor. Daban todos los diezmos, los 3 diezmos diferentes que habían. Todo el pueblo los tenía por verdaderos hijos de Dios. Mas cuando llegó la palabra encarnada, discernió que no eran verdaderos hijos de Dios, que eran esclavos al pecado. Por eso fue que le llamó sepulcro. Sepulcro blanqueado. Y en otro lugar les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo.
Y Cristo no lo dijo como un peyorativo. No, Él los está identificando. Exacto. Porque Cristo, con su ojo de águila de discernimiento de profeta, podía ver el espíritu que estaba en ellos y podía ver a través de sus acciones, a través de sus pensamientos, a través de sus deseos, que ellos eran del diablo. Por eso les dice: yo sé que vosotros sois del diablo, porque el deseo de vuestro padre es el que ustedes tienen. ¿Cuál es el deseo? De matar. Querían matar a la palabra. Hay gente que cuando escucha la palabra, escucha la verdad, te quieren matar. Eva, santo. Tú le hablas la palabra y te quieren matar, no quieren escuchar la verdad. Santo. Van a la iglesia, escuchan predicaciones semana tras semana, pero cuando escuchan la verdad se quieren levantar a matarte. No, este es un Jesús solo. Te llaman Jesús solo porque tú le dices que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ajá. Si tú usas mucho el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que te llama? Jesús solo. Así no me gusta. Exacto. Entonces, a ellos les gusta leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Oh! ¿De dónde sacaron eso? Ajá. Del Vaticano, de Roma. Exacto. Así mismito hablan los sacerdotes. ¿Dónde en la Biblia te manda a leer la Biblia de esa forma? En ningún sitio. Más sin embargo, en Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice que todo lo que hagáis, sea por palabra o por hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¡Oh! Yo tengo un mandamiento que me manda a mí hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Tú no tienes ningún mandamiento que te mande a hacerlo de esa forma. Eso significa entonces que las iglesias se están presionando. ¿Cómo es eso? No, déjame explicarlo. Mi padre, porque esto es lo que sucede. Cuando usted ha estado en un sitio y lo sacan de ahí y lo traen a la verdad, usted puede identificar las personas que practican lo de antes porque él estaba ahí. Mi padre, cuando estaba en las iglesias, él salió del catolicismo romano. Y mi padre veía que cada vez que iban a leer la palabra, la leían en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igual que el cura del pueblo. Exacto. La única diferencia es que cuando iban a leer la palabra, o iban a hacer una parte, o iban a hacer cualquier cosa, no hacían la señal de la cruz con la mano. Oh, eso le quitaban esa partecita. Eso se llama presinarse. Oh, eso es presionarse. Eso es presinarse. Excusa mi ignorancia católica. Que yo no la conozco. Perdón. Y lo supe porque mi papá me lo dijo. Eso se llama presinarse. Sin embargo, cuando él comenzó a escudriñar las escrituras, que el Espíritu Santo comienza a revelarse, él se percató que en ningún momento él tenía que hacer eso. Que eso no era mandato para la iglesia de Jesucristo. Ahora, él dijo, ¿y de dónde salió entonces? Porque está dentro de las iglesias. Hermano, usted me está escuchando y usted dice, pues eso no es importante. Sí, sí, para Dios eso es importante. Seguro que es importante. Él ha puesto Lo es. su nombre. Él quiere que nosotros identifiquemos su nombre. Todo el mundo habla de Dios. Oh, hoy en día todo el mundo parece... Rodolfo. ¿Qué le pasará a un doctor que teniendo en su libro que él tiene que trabajar con la droga, que empiece a trabajar con hojitas, tómate este otro té, Como otras cosas. Le van a quitar el diploma de doctor, O sea, tiene que hacerlo como está escrito ahí. como está escrito para él hacerlo. Para Exacto, en el manual. Pero, el manual. pero la iglesia de hoy como que no piensa que tiene que ser así. Por si acaso, no estamos en contra de la naturaleza que Dios creó. No, son un ejemplo que está dando. Estamos Sí, simplemente pero un dando un ejemplo. ejemplo. O sea, el doctor tiene unas reglas a seguir. Como él tiene que regirse. Él no puede inventar. Exacto. Igual con los verdaderos hijos de Dios. Hmm. Pues, oye, ¿no será, Luis, que los que no son verdaderos inventan con el evangelio, Pues seguro que inventa. inventan con la religión de Dios, Y se salen de la palabra. se salen de la palabra, o sea, quieren llevar un evangelio conforme a sus propias concupiscencias? Ahí está la carne otra vez. Andan conforme a la carne. Su religión es regida por deseos de la carne, pensamientos humanos, tradiciones de hombres. Bueno, ¿de dónde entonces nosotros creemos que sale la idea de que todo tiene que ser hecho con dinero y que tenemos que seguir el dinero para poder agradar a Dios? ¿Cuántos líderes no hay enseñando a mamón de los altares? Muchachos. Y hermano, nosotros no estamos hablando malo. Ese es el nombre que está en la palabra. Lo que pasa es que ese nombre lo sacaron. Si usted tiene 1960, ese nombre lo quitaron de ahí. Pero en la revisión antigua está. Y está también en la King James 1611 en inglés. Ese nombre, originalmente la palabra mamón no significaba un dios.
era la palabra en arameo para dinero. Luego, más adelante, lo endiosaron. Por ende, la palabra se quedó como un dios. Se quedó como referencia a un dios. Y hoy en día hay un gran mazo de gente. Y por si acaso, también están en las iglesias pentecostales. Porque yo estaba escudriñando las escrituras y el Señor me dijo, la mayoría, aún dentro de las iglesias pentecostales, están enseñando a Mamón. ¿Por qué? Nunca has escuchado que si tú no das el diezmo, tú no vas a ser bendecido de parte de Dios. Eso estaba en el reglamento que me dieron en aquella iglesia. Oh. Ese sí, fíjate, ese siempre, Oh. y usualmente está bastante arriba. ¿Verdad que sí? Sí, tienes que, si tú quieres tener parte aquí, tienes que, ya tú sabes, tienes que dar dinero. Sí, eso es mamonería. Eso es enseñanza de mamón. Yo pregunto, ¿qué le sucede a los hermanos pobrecitos que no tienen nada? Eso significa entonces que Dios nos va a maldecir porque no dieron el diezmo. Mira, yo conocí un evangelista que me dijo que fue una iglesia de esas del reino, qué sé yo, que habla mucho de dinero. Sí. Que cuando él entró, un mujer lo agarró y le dijo, perdón hermano, usted se tiene que sentar acá, tenemos un lugar reservado para usted. Oh. Lo sentaron en la parte de atrás. Oh. Después luego él pregunta, ¿tú sabes por qué hicieron eso? ¿Qué sé yo? No, porque los de adelante son los que más dan. No me digas. Los que más dinero dan van para adelante. Entonces, como tú eres nuevo y no sabemos cuánto tú das, pues tienes que irte atrás. Si no me falla la memoria, Santiago condenó esa práctica. Seguro. Cuando llega uno con anillos y con vestiduras bien tremendas, pues se va para adelante. Porque están viendo la influencia de ese. Pero al pobrecito, siéntate en el estrado de mis pies. Exacto. Para yo ponerme mis pies sobre ti. Ay, santo. No ponen el que está en chancla cuando entra al templo porque no tiene dinero para comprarse unos zapatitos. Ese no lo quieren al frente porque es que va a salir en el video y cuando sale en el video lo que se va a ver son las chanclas del hermano. Le da vergüenza a las iglesias de hoy los hermanos humildes y pobres. Exacto. ¿Por qué? Porque no están en Cristo Jesús. Están siguiendo la ley del pecado y de la muerte. Eso te lo demuestra claro. Están muertos, son zombies. Aparece que están vivos, pero están muertos. No hay amor en ellos. No, no lo hay. Y Dios es el amor. Ellos, su amor es para el dinero. Por eso es que te enseñan, por eso es que te enseñan tanto. Por eso es que, mire, si hay algo que le insisten tanto y no se lo presentan completo, solamente le presentan parte, no se lo presentan completo a los creyentes, es esa insistencia del diezmo. Y ya tienen ese miedo de que si no lo pagan, se van a perder y que no van a ser bendecidos por Dios. Malditos seréis con maldición. Sí. Yo tenía un pastor que me lo predicaba todos los domingos, nunca se me olvida. A mí me tenían cansado ya. Y lo que ese pastor no sabía es que los hermanitos de la iglesia, los hermanos, que eran buenos hermanos míos en Cristo, venían a mí secretamente, con esa condena encima de ellos, de su conciencia, a preguntarme, Pedrito, ¿qué hago? Me van a cortar la luz. Tengo que decidir entre ese diezmo y comprarle comida al nene mío. Venían a veces con lágrimas a preguntarme a mí secretamente porque le tenían miedo al pastor y su condenación. Pedrito, ¿qué hago? El nene mío necesita ropita para la escuela. Y lo que me quedan son 20 pesos. Wow. Wow. Y después le dicen a ese hermano, no, usted no tiene fe. Eso es otra cosa. Bueno, vamos a Romanos otra vez antes que se nos vaya el tiempo. Dice, en el versículo 6, Romanos 8, versículo 6, identifica cuáles son las dos leyes. Ok, versículo 6 dice, porque la intención de la carne es muerte. La intención. Exacto. ¡Wow! Lo que la carne quiere hacer es matarse a ella misma. Eso es suicidio. La intención de la carne es muerte. O sea que la carne nos quiere llevar a la muerte. Sí, ella es suicida. La carne es suicida. La carne sabe que comiendo de más se va a matar. La carne lo sabe. Pero ella sigue comiendo y ya no para de comer. Con razón hay un sitio en la Biblia que dice que los deseos de la carne batallan contra nuestras almas. Exacto.
Porque la carne lo único que quiere es exceso de lo que está en la tierra. Ese es todo el deseo. Y eso es suicidio. La carne quiere matarse a ella misma. La carne Mire qué cosa. nos quiere alejar de Dios. Ajá. Ahora, dice, mas la intención del Espíritu. Y aquí hace aquí hay que explicar algo. Dice, la intención del Espíritu. Y dice espíritu con E minúscula. Eso significa, está hablando de la naturaleza del hombre. La carne lo que quiere es muerte. El espíritu lo que quiere es vida y paz en el hombre. Ese espíritu lo que quiere es eso. Es vida y paz. Pues esas son las dos leyes. Tenemos una ley a un lado que se llama vida y paz. Y tenemos otra ley al otro lado que es muerte. Y esas se dividen. La carne busca la muerte. El espíritu del hombre está buscando vida y paz. Y eso crea una guerra interna. Exacto. Por eso es que la carne no puede hacer el deseo de Dios, el anhelo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que morir a la carne todos los días. No hay manera alguna, usted no la puede alimentar. Si usted la alimenta, se va a alejar de Dios. En otras palabras, los verdaderos hijos de Dios mortifican los deseos de la carne diariamente. Exacto. Mortifica los deseos de la carne diariamente. Para poder seguir las intenciones del Espíritu. Exacto. Porque el deseo del Espíritu es buscar a Dios. Porque ¿quién es vida y paz? Amén. Gloria a Dios. Cristo es nuestra vida. Él nos dio vida junto con Él. Pues Él es la vida. El deseo del Espíritu es Cristo. Él es nuestra paz. ¿Sí o no? En el nombre Melquisedec significa rey de Salem. Y por si acaso nosotros hicimos un estudio sobre eso ya. Yo sé que hoy en día enseñan que Melquisedec no era Cristo. Pero cuando usted escudriña las escrituras, váyase a la revisión antigua, porque en 1960 le pueden jugar ese jueguito de hoy en día. Pero cuando usted se va a las escrituras antiguas, mientras más vieja mejor, usted va a entender sin duda alguna por las palabras que fueron quitadas en el 1960, que están en la revisión antigua. Usted va a entender claramente que Melquisedec era Cristo en el Viejo Testamento. Como sacerdote. Ok. La definición de Melquisedec es rey de Salem. Rey de paz. Y la gente todavía están buscando en el Medio Oriente dónde es que está la ciudad paz. Porque ellos dicen que eso era un rey terreno. Todavía están en esa ignorancia. Ahora, eso significa que el deseo del espíritu, su espíritu, es buscar a Cristo. El deseo de la carne es la muerte. Por ende, si usted busca a Cristo, usted tiene vida. Vida. Usted tiene paz. Yes. Si usted busca la carne, usted tiene muerte. Muerte. Y hoy en día, la gran mayoría, yo no voy a decir la minoría, la gran mayoría de la gente que está en congregaciones, lo que están es buscando la muerte. Oye, no lo saben. Y se ve claro. Pero el problema es que están siguiendo las órdenes y los ritos del concilio, de la corporación. Como diga el concilio, como diga la corporación, así nosotros hacemos. Y estamos agradando a Dios porque estamos siguiendo la corporación. El Señor reprenda al diablo. Te estás perdiendo, vas rumbo al infierno, porque tú estás anteponiendo los ritos de una corporación por encima de la palabra de Cristo. Si tú estás perdido, vas rumbo al infierno, tú no vas rumbo al cielo. Tu corporación no te puede salvar. Están poniendo su tradición terrenal por encima de la intención del Espíritu. Exacto. Y ahí dice que eso es muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los concilios, las corporaciones, este sistema corporativo, se han convertido en rameritas. Son hijas de las rameras. Son hijas de Babilonia. Porque le están presentando otro camino a aquellos que se están sentando todos los domingos y durante la semana a escucharlos a ellos. Le están presentando otro camino. Claramente el apóstol Pablo lo dijo. El que venga con otro evangelio, el tal sea anatema, maldito. Eso significa que si tu concilio, tu corporación, te está presentando otro camino
que no es el que está en la palabra, son malditos y tú te estás maldiciendo. Y la maldición conlleva a muerte. Te estás rumbo al infierno. Tú no lo sabes, estás perdido y no tienes luz. Ahora, vamos a hablarle, antes que se me olvide, antes que se acabe el tiempo. Juan capítulo 1, versículo 51. Luis, antes que leas eso, Ajá. que la gente entienda también, porque todo el mundo piensa que su iglesia lo que se predica es la palabra. Ujú. Pero en muchas iglesias se predica parte de la palabra. En la gran mayoría. Parte. O sea, no todo. Entonces parece que son de la palabra, pero solamente tienen parte de la palabra. Y la palabra misma dice que no le puedes quitar. Ujú. No le puedes quitar ni añadir. Entonces, lo que estamos soltando los hermanos es que se acoplen a las escrituras completamente. ¿Y quién fue el que le dijo al principio solamente parte de la verdad a Eva y no se la presentó completa? Ay, bendito, míralo ahí. Mismo diablo. El diablo, la serpiente antigua. Eso significa que esa gente que te esconde en parte de la verdad son hijos del diablo. Son hijos de Satanás. Parte de la verdad. Eso es lo que son. Parte de la verdad, en realidad no es la verdad completa. Es más, se pudiera definir hasta una mentira. No, porque tú la puedes manipular. Porque si tú presentas solamente parte de la verdad, tú puedes manipular la otra parte. En una corte, si tú presentas parte de la evidencia nada más, parte nada más, tú puedes hacer tu caso. Pero bajo la ley, eso se llama un desacato a la ley, a la corte. ¿Por qué? Porque estás mintiendo. Estás ocultando parte de la verdad. Ah, Estás ocultando parte y no se sabe todo. un minuto, Luis, ¿qué te ¿Qué iba a leer? sucede? Ajá. Juan, capítulo 1, versículo 51. Dice, y dícele, esto fue después de Natanael. Dice, de cierto os digo. Esto lo está diciendo Cristo. De aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso lo vio Jacob. Capítulo 28, versículo 12 del libro de Génesis. Eso lo vio Jacob. Eso significa que esa escalera que estaba en el viejo era simplemente para presentar a Cristo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y este ha sido el programa Hablando la Verdad. Amén.